El Antiguo Testamento, 2 porciones, empezando en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28, y vamos a leer a partir del versículo 25. Deuteronomio 28, 25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Es un versículo muy difícil en la palabra de Dios, pero ahora quiero ver de alguna manera cercano un cumplimiento de esta porción en el segundo libro de Samuel capítulo 21. Segundo libro de Samuel capítulo 21, versículo 8. Segundo libro de Samuel capítulo 21, versículo 8. Pero tomó el rey, esto es el rey David, a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Meolaltita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada, al principio de la primavera. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco. Y desde el principio de la siega hasta que llovió, más o menos al principio de otoño, unos 6 meses en ese lugar, sobre ellos agua del cielo, no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche, tal cual como lo dice el Deuteronomio. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl, y David se conmueve y dice: entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y esto me sorprende: y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Hace un año atrás, un día como hoy, el hermano Goyo compartía de Éxodo capítulo 1 y capítulo 2 la historia de Jocabet. Tomando el contexto del Día de las Madres, mencionaba que Jocabet estaba cuidando a su bebé recién nacido de las garras del poder de Egipto que lo quería matar, y como madre Jocabet hace todo lo que puede para poder proteger a su bebé Moisés. Pero ¿qué pasa cuando los hijos crecen? Quiero ver, aprovechando el contexto del día de hoy, otra mamá, Rispa, hija de Ajá, y sus hijos ya crecieron, ya son mayores, se han muerto, pero el amor de madre sigue intacto, tal como Jocabet cuando tenía a su bebé en sus brazos. Pero para entrar en el tema tengo que hacer un poco de contexto. Resulta que Saúl había sido el primer rey, y Saúl en su celo había matado a una población, a unos hombres que eran de los gabaonitas, una tribu en particular de los amorreos, pero Israel había hecho un tratado de paz con ellos, no los podían matar. O sea, el rey se saltó por encima el tratado de paz con ese pueblo. Dios, en su justicia, dice que va a haber hambre sobre toda la tierra. Cuando el nuevo rey David
le pregunta a Dios por qué es esto, Dios le dice que es porque Saúl no cumplió su palabra con los gabaonitas. Cuando David habla con estos hombres y les dice, mire, es por esta razón que tenemos el hambre, ¿qué tenemos que hacer? Los gabaonitas dicen, denos a 7 hombres familiares de aquel Saúl y nosotros lo vamos a colgar en justicia por lo que aquel hombre hizo con nuestro pueblo. Y en medio de los 7 hombres convocados, hay 2 que son hijos de esta mujer Rispa. Y son colgados, ahorcados y colocados en ese lugar. Y nadie los baja. Y por edicto del rey se respeta lo que los gabaonitas han hecho. Y aquella mujer no puede hacer nada por la vida de sus hijos, pero en memoria de sus hijos. Y para que no cayeran las maldiciones que dice el libro de Deuteronomio que hemos leído, esa mujer posiblemente durante 6 meses estuvo con valentía al cuidado de los cuerpos muertos de sus hijos. ¿Saben? No es lo mismo estar el día del funeral con una persona. El cuerpo de alguna manera se mantiene fresco. Todavía no hay la putrefacción tan avanzada, pero 6 meses colgados a la intemperie. Usted se imagina el olor de esos cuerpos descompuestos en medio del ambiente. Aquella mujer tomó la decisión, tuvo la valentía de espantar las aves del cielo, espantar las fieras de la tierra, para que la memoria de sus hijos no fuera maldita en medio del pueblo de Israel. Y cuando veo la historia de Rispa, me hace pensar en alguien que estuvo dispuesto a llevar mi maldición, en alguien que estuvo dispuesto a llevar mi iniquidad y mi propia muerte. Y ver a Rispa es ver mucho más al futuro y ver al Señor Jesucristo. Yo estaba también muerto en delitos y pecados. Yo estaba también expuesto a maldición y a condenación. Y Cristo, en su valentía, en su amor, quiso salvarme de una eterna condenación. Aquella mujer se mantiene día y noche en aquel lugar, posiblemente pasando las adversidades del ambiente, pero en amor a sus hijos, a la memoria de ellos. Ya no puede hacer nada por ellos, ya han muerto. Ella ha decidido, en el amor de madre, demostrar que ama a sus hijos. Y ese amor de madre conmueve no solamente al pueblo de Israel, conmueve al rey en Jerusalén. Y el rey, al escuchar la historia de que esa madre no ha dejado los cuerpos de sus hijos en ese lugar, no ha dejado que las aves de los cielos se lo coman, no ha dejado que las fieras del campo se lo coman, un hombre como David, tan cercano a Dios, quizás se habrá acordado de las palabras del Deuteronomio. Estaba maldito todo aquel que su cadáver no sea enterrado. Estaba maldito todo aquel que su cadáver se lo comieran las fieras del campo, las aves de los cielos. Y enternecido, David va a hacer algo por esa mujer. No es la justicia lo que lo mueve, posiblemente es la sensibilidad en el corazón. ¿Por qué esos hombres mueren? Porque los gabaonitas hacen justicia de aquel hombre Saúl. Pero ahora el hambre no se quita en medio de Israel. El hambre continúa en medio de ese lugar y no se quita. Pero cuando David decide descolgar a esos cuerpos muertos y enterrarlos, dice la palabra de Dios, Dios fue propicio a la tierra después de esto. No fue después de la justicia que Dios permitió que Israel tuviera bendición. Fue después de la demostración de amor de aquella mujer que Dios fue propicio con la tierra y el hambre se acabó. ¿Sabe, amigo? Para ser salvo, no hay que creer que Dios es justo, que Dios es soberano y que Dios castiga el pecado. Sí es cierto que Dios es todo en todos y Él merece respeto, pero para ser salvo hay que creer que Dios es amor y que en su amor Él entregó su vida por los pecadores y Él hizo todo lo necesario para dar salvación a todo aquel que cree. Y cuando el pecador reconoce que está perdido, pero es cuando reconoce que Cristo es el Salvador de su propia vida, es que la persona es salva. Es que se cumple lo que vemos en este versículo. Dios fue propicio a la tierra después de esto. De modo que de nada vale conocer de Cristo, conocer de Jesús,
conocer de su obra, conocer de aquel que es todo sobre todas las cosas, si yo no lo he recibido en el corazón? Este hombre se conmueve al ver la devoción de una madre que no solamente muestra valentía, sino que muestra constancia. ¿Qué espera esta madre de regreso? Esta madre no espera absolutamente nada de regreso. Si recordamos Jocabet no puede esperar que su hijo haga algo por ella. Su hijo es un bebé que depende de ella. Y ahora esta madre, sus hijos adultos muertos, ¿qué puede esperar ella de sus hijos? Nada. Y me hace pensar que una mamá muestra amor, valentía, constancia, determinación, y la mamá no está esperando retribución alguna. No lo hace porque, bueno, el hijo me va a sostener después. No lo hace por eso. Lo hace desprendida en el amor que Dios le ha puesto a ella por sus hijos. ¿Y qué de nuestro Señor Jesucristo? Él no lo hizo porque, bueno, de alguna manera ellos luego van a predicar el evangelio. No, Él es el mejor predicador del evangelio de todos. No lo hizo porque, bueno, ellos me van a adorar. No, Él tiene millones de ángeles en su presencia que lo pueden adorar. Lo hizo a pesar de que nosotros no podemos retribuirle amor a Él. El justo, dice la Biblia, murió por los injustos para llevarnos a Dios. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y en ese amor tan grande, tan sublime, entrega su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin duda alguna, aquella mujer vio posiblemente sus oraciones escuchadas. Ella no era culpable de lo que pasó, pero en el amor de madre estuvo dispuesta a preservar los cuerpos de sus hijos, que van a ser descolgados y van a ser enterrados. El apellido de Rispa, la moral de Rispa, la historia de Rispa ha quedado registrada en las Escrituras como el ejemplo de una madre que amó aún más allá de la muerte de sus hijos. Como el ejemplo de una madre que lo entregó todo, aún más allá de lo que sus hijos podían esperar de ella. Sus hijos nunca se enteraron de lo que ella hizo por ellos. Sus hijos nunca supieron de la devoción que ella como madre demostró, pero ella demostró eso en el amor que había sentido por aquellos quienes habían salido de sus propias entrañas. Ahora bien, en cuanto a Cristo, Cristo espera que usted responda a la salvación. Cristo espera que usted responda al perdón de los pecados. Cristo ha entregado todo para que usted sea salvo de gratis. Pero ¿qué si usted no lo acepta? ¿Pero qué si usted no acepta el perdón por medio de Cristo y pasa de esta vida a la eternidad sin Cristo? Eso no va a borrar que Cristo entregó su vida en la cruz para salvar a todo aquel que en Él cree. Todos están incluidos en la obra de salvación. Todos tienen oportunidad de salvación por medio de Cristo. Y nadie se merece el cielo porque todos somos pecadores. Pero Cristo ha hecho una obra tan grande que incluye al que se cree santo y al que se cree perdido. Incluye al que es moralmente correcto y al que es inmoralmente incorrecto en esta vida. Todos son incluidos en el plan de salvación. Pero hay que aferrarse a ese plan. La Biblia dice que Cristo murió para salvar a muchos. Y me gustó lo que decía don Jesús en estos días. No dice por todos, dice por muchos. Si todos creyeran, todos serían salvos. Pero no todos creen. Por eso la salvación es por mucho, porque Dios respeta su propia decisión delante de Él. Aquella mujer fue vindicada, viendo sepultado a su esposo, a su concubino, a sus hijos, y viendo su nombre siendo exaltado en medio de Israel. Cristo ha sido vindicado y Cristo ha sido resucitado y está a la diestra de la majestad en las alturas. El relato de Rispa desaparece de la escena de Israel. ¿Qué pasó después con aquella mujer? Yo no sé, pero yo sí puedo decirle qué pasó después con Jesús. Él está esperando el día en que sea puesto sus enemigos por estrado de sus pies. Y llegará el día en que toda lengua reconocerá que Jesús es el Señor.
Hoy en día un grupo de personas lo hacemos voluntariamente. Doblamos nuestras rodillas y reconocemos Jesús es el Señor y por eso sabemos que somos salvos. Pero llegará el día en que aquellos que le desprecian tendrán que doblar obligados sus rodillas y aunque perdidos en sus pecados, todavía reconocerán: Jesús es el Señor. No es una historia bonita. Quería quizás una historia mucho más afectiva, tomando en cuenta el Día de las Madres, pero lo cierto es que una madre entrega su amor aún sin esperar nada a cambio. Y siento que eso es un reflejo, posiblemente muy pálido, del amor de Cristo por todo aquel que en Él cree. Él entregó su vida para darle salvación a todo aquel que se convierte en hijo de Dios. De modo que la invitación está abierta, no solo a felicitar a su mamá en este día, que es importante, pero mucho más importante, de reconocer su pecado y aceptar a Cristo en su corazón para ser salvo por la eternidad. Que el Señor le ayude a alcanzar esa salvación que se ofrece gratuitamente.